Capítulo V. Factores endógenos. Introducción. La relación entre los cambios del cuerpo, las enfermedades corporales y las enfermedades mentales, se basan, en parte, a los procesos biológicos entre los que se distinguen ciertos factores que influyen en el desarrollo anormal de una persona, y que estos pueden llevar a la realización de ciertas conductas antisociales. La criminología nace con el estudio de las causas de la criminalidad. Primeramente, comienza con el biologismo que le atribuyeron Darwin y Lombroso, posteriormente pasó al psicologismo y a la psiquiatrización. Finalmente, la corriente dominante es la del sociologismo. Por lo anterior, es necesario conocer de estos distintos enfoques para que el criminólogo se oriente por alguno de estos o considere a todos para el entendimiento causal de la criminalidad. Factores somáticos. Son endógenos los que nacen con el sujeto y actúan hacia el medio exterior produciendo ciertos resultados. Existe relación entre la actividad del organismo con las conductas antisociales. Para Héctor Solís Quiroga, son causas endógenas somáticas las que se manifiestan en el cuerpo, se refieren a los cambios en la estructura y funcionamiento corporal, así como las anomalías o defectos y enfermedades corporales, hereditarias o adquiridas, también particularidades en su desarrollo. Estas causas endógenas somáticas que tienen efecto en la antisocialidad serán estudiadas por la criminología biológica. La determinación de las influencias de los factores hereditarios sobre un niño o un adulto requiere la opinión de un especialista con conocimientos de genética humana. El criminólogo debe tener conocimiento del valor de sus pruebas como elementos de predicción. Cambios en la estructura y funcionamiento corporal. Todas las especies de organismos tienen su origen en un proceso de evolución biológica. Durante este proceso van surgiendo nuevos cambios a causa de una serie de procesos naturales. Para entender lo referente a los factores endógenos, es necesario describir algunos conceptos operacionales que nos servirán para el manejo del tema. La anatomía es el estudio de la forma y la estructura de los seres vivos. La fisiología es el estudio de cada uno de los órganos de los seres vivos, así como el estudio de sus funciones, pero en conjunto, es el estudio de los procesos físicos y químicos que tienen lugar en los organismos vivos durante la realización de sus funciones necesarias para la vida. La comprensión adecuada de la estructura implica un conocimiento de la función de los organismos vivos. Por lo tanto, la anatomía es casi inseparable de la fisiología, que a veces recibe el nombre de anatomía funcional. La ciencia está descubriendo una de las realidades más sorprendentes de la herencia. Esta ayuda a explicar los factores endógenos de la antisocialidad. La ciencia tiene un entendimiento más claro del mecanismo, que es tan preciso, que cumple continuamente con una serie de cambios. Esto tiene que ver con la sustancia llamada ADN, que son las siglas al nombre de ácido desoxirribonucleico. Cada uno de nosotros posee un código genético propio. Este código contiene todas las informaciones indispensables para el desarrollo de nuestro organismo, y claro, lo que determina nuestra tendencia hacia la antisocialidad. El ADN es el portador de la clave de la herencia de todos los seres vivos. La herencia biológica es el estudio de todas aquellas características de un organismo que están determinadas por ciertos elementos biológicamente activos que proceden de sus progenitores. Según Lombroso, puede existir en determinadas personas que, debido a rasgos hereditarios o genéticos, hay un desarrollo direccional hacia la antisocialidad. Este desarrollo direccional puede disminuirse o aumentarse mediante la acción tanto de circunstancias internas como externas. En la herencia podemos destacar a los que heredan el alcoholismo. Es un tema de preocupación ya que el medio familiar o los padres alcohólicos predisponen a los hijos a desarrollar la actividad de consumir alcohol o en el peor caso. Los hijos de alcohólicos nacen con deformidades físicas, el alcoholismo fetal. La constitución es la estructura peculiar de la conformación biológica y psíquica de un individuo, la cual gobierna sus actitudes, sus actos y sus reacciones. La constitución no quiere decir que una persona reaccione siempre con una constancia mecánica en todas las circunstancias. El término se refiere solamente a las actividades de reacción que aparecerán probablemente en ciertas circunstancias. La constitución de una persona es establecida al ser creado durante el desarrollo prenatal o durante la primera infancia. Las deformidades aparecen por lesiones, factores nutricios o enfermedades, y predispone a ciertas reacciones y formas de conducta. Sin embargo, estas pueden ser modificadas de tres maneras según el psicólogo americano Werner Wolf. La predisposición puede permanecer detenida, puede ser reprimida, y
puede ser estimulada y despertada por el ambiente. El desarrollo de los individuos está expuesto a diversas influencias externas e internas. Algunas experiencias tienen mayor impacto que otras. Si el entorno se cambia, ellos cambian. La relación de la herencia con el ambiente es real y es de amplio estudio. El genetista Gregor Mendel demostró que cuando se cruzan dos características contrarias, una será dominante y la otra recesiva. De forma análoga en la criminología, en la herencia y el ambiente, habrá un factor dominante y otro recesivo que desarrolle la antisocialidad. Anomalías o enfermedades corporales. Anomalías genéticas, en medicina, son enfermedades producidas como consecuencia de rarezas hereditarias de la estructura genética. Algunas alteraciones genéticas se manifiestan desde el nacimiento, como las anomalías congénitas, mientras que otras se desarrollan durante la infancia o la edad adulta. Además de una causa genética, algunos de estos procesos se ven afectados por influencias ambientales como la dieta o el estilo de vida. El desarrollo intrauterino puede ser alterado por diversos factores externos como radiaciones, sustancias químicas, infecciones y enfermedades maternas, alcoholismo, tabaquismo o por consumir cualquier otro tipo de droga. Alguna cantidad de fetos malformados terminan en aborto espontáneo, otros nacen con una enfermedad congénita. Varios de los recién nacidos presentan algún tipo de anomalía congénita, y esta es causa de muertes en el periodo después del nacimiento. La problemática de estas anomalías se presenta cuando el niño nace con malformaciones y los padres manifiestan rechazo hacia él. El niño crecerá con cierto abandono y sin el mismo cariño que pudo haber recibido si nacía normal. Estos problemas también afectan a los padres, y si no superan la dificultad, los llevará a la frustración, causando problemas familiares que veremos más adelante. Este problema propicia que el menor se desintegre negativamente de la familia, haciendo que éste se aleje de sus padres y busque hogar en la calle, y quede como consecuencia que las malas compañías, la sociedad y los conflictos internos del individuo, lo lleven a cometer conductas antisociales. En un adulto las anomalías le producen igualmente rechazo social, lo que da lugar a frustración, problemas, estrés, pobreza, falta de empleo, de amor, discriminación, soledad, odio, coraje, etc. Lo anterior se refiere a problemas internos del individuo, y que, con la relación de lo exterior, lo desvían del camino que todo ser humano supone debe ir, que es el de estar dentro de las normas sociales. El estudio de las alteraciones internas ha tenido influencia en la criminología, las epilepsias, la drogadicción, las anomalías físicas y funcionales, la desnutrición, las anormalidades del desarrollo psicológico, esquizofrenias, nerviosismo, etc. tienen efectos en las personas favoreciendo a la antisocialidad. Delito y herencia. Las características criminales o antisociales parten del estudio de los elementos constitutivos de la predisposición antisocial, el sexo, la edad, los daños cerebrales, etc. El estudio de estos elementos permite conocer la predisposición antisocial individual, a la que hay que agregar el estudio de las condiciones ambientales como la familia, la situación económica, trabajo, grupos sociales, etc. Todo esto pretende explicar el cómo un ser humano se convierte en antisocial. Los estudios de la herencia tienen conclusión en el área criminobiológica. También es importante saber la influencia de las emociones y los vicios de la madre sobre el bebé. Los médicos, criminólogos y psicólogos desarrollistas saben que el ambiente prenatal afecta profundamente al feto. La placenta lo une con la madre, permite que pasen los alimentos y a través de ella se expulsan los desechos. Sin embargo, no puede impedir el paso de todas las sustancias nocivas. De modo que la embarazada deberá seguir una dieta sana y no tomar drogas, entre ellas, el alcohol y el cigarro, evitar en lo posible las enfermedades contagiosas y los ambientes que causan estrés. Esto tendrá consecuencias de estrés fetal, causando un desorden psicobiológico. Por ejemplo, podemos ver cómo hay niños que nacen con alcoholismo fetal. Por otro lado, se define a los enfermos mentales con tendencia a las conductas antisociales a los que desde muy pequeños presentan cierto defecto mental permanente unido a una fuerte tendencia al vicio o al acto antisocial. Anomalías adquiridas. Las anomalías adquiridas son cualquier estado donde haya un deterioro de la salud en el organismo humano por accidente o por desgaste. Implican un debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos que regulan el medio interno.
Habrá que estudiar los efectos psicológicos y biológicos que dejan al individuo. La no aceptación de su deficiencia física llevará al sujeto a crear conductas autodestructivas y conductas violentas hacia los demás. Esto tendrá como consecuencia trastornos psicológicos que irán alterando al individuo de manera considerable. Por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que ha perdido alguna parte de su cuerpo? La no aceptación de su deficiencia lo llevará a ser violento para consigo y para con los demás. Podrá llevarlo incluso al suicidio y de esta manera no solo se autodañará sino que también lastimará a las personas que lo rodean. Estos actos son motivados por la frustración que producen en una persona al autoconsiderarse inútil o un estorbo. Por otro lado, para la familia será la mayor parte de las veces una carga pesada con la cual deben vivir. Esto produce un abandono o una falta de atención hacia los que padecen por una insuficiencia. Factores psíquicos. Parafraseando Solís Quiroga, los factores endógenos psíquicos sí comprenden el comportamiento de la gente, el carácter, los instintos, la conciencia, el inconsciente, que se refiere a los impulsos ocultos controlados por el consciente, así como todo proceso mental, también la voluntad como toda potencia que mueve a hacer o no hacer algo y la intención, que determina para hacer algo. Lo anterior surge como un factor de gran importancia que se refiere al que determina el carácter que puede tener el sujeto antisocial. Surgiendo en estas condiciones las principales ideas que pueden prevalecer para demostrarnos quién es el antisocial, y qué características personales lo inclinan al crimen o la conducta antisocial. Hay ciertas enfermedades mentales que siguen el orden hereditario. La esquizofrenia puede ser hereditaria. He visto casos en que los padres, tíos, hermanos o abuelos padecieron de esquizofrenia, puede que se la transmitan a otros miembros de la familia. O si se les presenta la enfermedad durante la crianza del niño, puede contribuir al mal desarrollo de éste. En una madre que sufre de esquizofrenia durante el tiempo de crecimiento de su hijo, esta alteración le hará tener conductas desorganizadas hacia su cría o hacia cualquier miembro de su familia. El hijo en muchas ocasiones tendrá que ser retirado de su progenitora para evitar que sufra de algún daño, ya que hay casos en los que la madre podrá presentar alucinaciones o ideas delirantes que le influyan para matar a su hijo. Esto a su vez es de peligro para una persona ya adulta. El esquizofrénico es tendiente a provocar lesiones y homicidio. Es importante mirar la historia familiar de un individuo para determinar qué factores han influido en su comportamiento. Cuando los factores hereditarios parecen predeterminar el surgimiento de una enfermedad mental, es importante prestarles atención por las causas que podría tener cierta enfermedad. Así, puede establecerse la posibilidad de investigar los factores causales. Así como la esquizofrenia, la depresión en muchos casos es transmisible también. Los factores individuales se basan en las particularidades que guardan los sujetos antisociales. En cambio, cuando se aprecia el factor social deben considerarse la múltiple gama de circunstancias en que se ven rodeados los antisociales directa e indirectamente antes de la actividad antisocial. El medio social es como el cultivo de la antisocialidad. De los párrafos anteriores se puede concluir que los factores somáticos físicos y psíquicos predisponen o influyen en gran parte a la antisocialidad.